Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle diciendo: Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Pero él se volvió hacia Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Es curioso, ¿verdad? Este texto que hoy tocaba en la meditación, no es porque lo hubiese unido yo a la fiesta, tocaba en el plan que a mí me ha hecho. Mateo 16, 13, 23, que podéis decir casi todos de memoria este texto. Pues es curioso, te decía, ¿no? Le dice primero que es piedra sobre esa piedra y después le dice que es piedra de tropiezo. Es la naturaleza humana, que somos así. Pero esta parte que hoy la Iglesia medita en el Evangelio de la misa, de esta solemnidad de Pedro y Pablo, encomendamos ya al Santo Padre, lógicamente hoy especialmente, esta parte que te decía, este texto y otros tantos son lógicamente pues una explicación de cómo el Señor va formando y va revelándose a los apóstoles, los va preparando. Y es que los buenos formadores, y no cabe duda de que el Señor lo era, tienen un enorme interés en preparar, así debería ser, y creo que es, a las personas a las que forman para cuando ellos ya no estén presentes. Dejan discípulos, seguidores, y les enseñan todo lo que ellos saben. El Señor tiene un interés enorme en formar para cuando Él no esté presente. Lo interesante también de vuestra formación, de nuestra formación en el seminario, es que uno sea capaz también de asimilar todo lo que ha recibido, de ponerlo en práctica y sobre todo de ser un buen sacerdote. A eso nos han enseñado o nos han querido formar sin el seminario, sin estar ya allí. Es decir, usando de nuestra libertad y también, lógicamente,
administrando bien esa libertad. Por eso se entiende muy bien que a lo largo de los años que el Señor pasa junto a los apóstoles, sus discípulos, les fuera preparando para el momento de su partida. Para que en ese momento en que su presencia entre ellos discurriera de otra manera, la presencia en los sacramentos, la presencia en el alma en gracia, distinta de lo que antes era, ellos supieran también qué hacer en cada momento. ¿Qué nos diría el Maestro? ¿Qué nos había dicho el Maestro sobre esto? ¿Cómo actuaría el Maestro? Etcétera, etcétera. Jesús va preparándoles para que ellos sean capaces después de poner en práctica todo lo que se ha dicho. Ese es el buen Maestro y son los buenos discípulos. En el fondo, Jesús se va al cielo y eso significa que pasa, por decirlo así, el testigo a los apóstoles y los pone en primer plano para realizar las mismas tareas que el Señor había hecho durante aquellos años. Predicar, hacer milagros también en algún caso, y sobre todo la necesidad de dar a conocer la buena noticia. Para eso, lógicamente, necesitaban gozar también, pero porque se la ganaban, de la misma autoridad de Cristo. Y ahí se entiende también la confesión de Pedro. A él le confirma el primado, la autoridad. La autoridad. Y mira que inmediatamente Pedro se equivoca, sin autoridad. Llevado de su buen deseo, le dice al Señor, no, tú no vas a padecer. Pero no deja de quitar la autoridad al Señor. Le confía la autoridad que ha sido confiada a la Iglesia, y de la cual cada uno, según su grado y su oficio, también participa. También nosotros en ese sentido tenemos el munus docendi, el munus regendi, digamos. Munus regendi. Creo que puede tener interés que hoy también, al hilo de estas palabras y a la luz también de la fiesta que celebramos, aquí en Fátima, donde también han estado tantos papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, etcétera, etcétera, cada uno de nosotros también, y este verano Francisco estará, pues cada uno de nosotros meditemos también sobre el ejercicio de la autoridad que a cada uno se nos ha confiado. No se trata de meditar en la autoridad que otros tienen y en cómo la ejercen, porque para eso ya tenemos nuestras tertulias donde hablamos de los obispos, ya me entiendes, que es mejor que no sea así, pero bueno, sino en la autoridad que a mí se me ha confiado y ver cómo la estoy ejerciendo. Fíjate, el Señor es roca, Hay que edificar sobre esa roca, sobre él mismo, se entiende. Y no es difícil, porque ha resucitado, porque vive. Y porque la autoridad la tiene por ser Dios, punto. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Estamos a la altura? ¿Procuramos ser roca donde Dios pueda apoyarse? Entendemos que hay una diferencia enorme. Hay mucha gente que te dice, creo en la Iglesia, creo en Dios, pero no en la Iglesia, porque a veces no ven a la Iglesia, o más que a la Iglesia, a los sacerdotes o a otras autoridades, no las ven al nivel de lo que el Señor nos pide. Bien. Es fácil también de argumentar de otra manera, porque creo que una persona que te dice eso, evidentemente es que no tiene fe. O sea, pero en fin, eso al margen, ¿no? Lo que me refiero, más bien, es que hay una diferencia enorme. Y eso da testimonio la propia mirada comprensiva hacia uno mismo, porque sabemos cada uno de nosotros que deberíamos ser roca y muchas veces somos
iba a deciros como arenisca. Arenisca. Una especie de roca de segunda categoría. Es decir, nos deshacemos fácilmente. Tú, Señor, deberías apoyarte en mí y yo no estoy a la altura, frecuentemente. Tú confías en mí, Señor, pero yo no estoy todavía a la altura que tú me pides. Sin embargo, no deja el Señor de llamarnos, de darnos esa autoridad a través del mono reyendi. Es decir, no deja del Señor de darnos esa autoridad también. Porque a pesar de que nosotros no somos buena roca, somos roca. Porque el misterio de la transmisión de la autoridad de Cristo hacia los apóstoles es un misterio real. Es la fuerza que se realiza en la debilidad. Es curioso, ¿eh? También el Señor se apoya en nuestra debilidad. Una roca que es aparentemente arena o arenisca, pero que emerge con fuerza y consistencia para que los hombres se encuentren con Cristo en la Iglesia. Es decir, porque nosotros sabemos que a pesar de ser arenisca, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Nuestra autoridad no viene de nosotros mismos, entendedme, sino de Cristo. De ese ser Cristo. Somos débiles y entendemos perfectamente cuál es nuestra condición humana. Y sabemos perfectamente que nos deshacemos como un azucarillo. Que a veces es difícil que el Señor pueda, que la gente, tenemos nuestras debilidades y tenemos pero no dejamos de tener una autoridad que Dios nos ha dado. Ya se fundamenta en Él. Se fundamenta en Él. Pedro es declarado roca, pero Pedro después le niega. Pedro después le dice lo que le dice hoy, que hemos leído el Evangelio. Pedro después duda cuando tiene que andar por las aguas, como le pide el Señor. Duda, porque le falta la fe. Pedro se deshace también, y después incluso de Jesús y cuando se ha ido al cielo, a Pablo le echa una reprimenda a Pedro porque no ha actuado bien, etc. Y es Pedro, y es roca, y es la autoridad, y es el primado. ¿Dónde se basa esa autoridad de Pedro? En Cristo. En Cristo. Es que eso es transportable a nuestra condición también sacerdotal. Pedro es piedra en la Iglesia. También puede ser piedra de escándalo, lo dice hoy. De hecho, si uno estudia, como estudiáis muy bien la historia de la Iglesia, uno se da cuenta de que ha habido siempre esa autoridad, ha habido momentos en la Iglesia en que el Papa no tenía ningún prestigio, todo lo contrario. Y no solamente el Papa, los sacerdotes, los obispos, etc. Pero estaba Cristo allí. Podemos nosotros, no sé, por circunstancias diversas, por comparaciones, por lo que queráis, podemos nosotros tener una cierta diferencia con las cosas que el Papa o que este u otro pueden decir o pueden hacer, pero es Pedro. Puede la gente pensar de nosotros no sé qué, porque no somos buenos sacerdotes o como ellos quieren que seamos, pero somos Pedro en ese sentido. No seamos piedra de escándalo, intentemos no ser piedra de escándalo, seamos roca. Es que el ejercicio de la autoridad siempre está sometido al riesgo de ser piedra de escándalo, efectivamente. Salvo en 2 ocasiones, por así decirlo, que está siempre el Papa cuando habla es cátedra, punto. ¿De qué depende? Que yo sea roca, que Dios pueda apoyarse en mí, que la gente pueda verme también como eso. Pues yo diría que si somos capaces de pensar como Dios y no como los hombres, como lo dice Pedro, el Señor a Pedro. Piensas como los hombres, no como Dios.
Pregúntate tú, y yo me pregunto también, y yo pienso, Señor, como tú, no como los hombres. Me dejo llevar por las cosas, y a veces no considero, no lo veo como tú me lo pides. Si es capaz de pensar como Dios, será piedra de fortaleza. Si no lo hace, será piedra de escándalo. De ahí la necesidad que tenemos todos de formarnos bien y de seguir formándonos bien en la fe de la Iglesia, que es la de Cristo. En conocer bien la fe de la Iglesia, sabiendo que siempre está acechando la tentación de adecuar la verdad de Cristo a los hombres, a sus debilidades. Y así sigue pasando en la vida de la Iglesia o en la vida más bien de las personas, de los sacerdotes, de los obispos, etc. Papa también. Adecuar la verdad de Cristo a los hombres y a sus debilidades es realmente una tentación, una tentación, una tentación. Es pensar como los hombres, no como Dios. Con fuerza decía en algunas de las tertulias suyas, de esos encuentros de conversación de San José María con mucha gente, hablando de esto, es verdad que él pasó aquellos años que siguen siendo así, de crisis en la Iglesia, y lo vivió, ¿no? Con fuerza decía, lo que era pecado antes sigue siendo pecado hoy. Más o menos era su frase, no de otra manera, pero lo que era pecado antes sigue siendo pecado hoy. Es decir, la fe de la Iglesia es la que es. Es la que es. Es la que he aprendido en la revelación. Es la que hemos aprendido desde niño. Es la que hemos aprendido en el catecismo. Es esa fe que nos enseñaron nuestros padres. Y a ellos sus padres, y así hasta llegar hasta el principio. Es la fe que se ha transmitido y que es la fe que además, por la que muchas personas también han dado la vida. Es lo que te ha enseñado, en el seminario, te han enseñado tus padres también, la catequesis, lo que hemos aprendido y lo que tú estás transmitiendo también. Tenemos una responsabilidad también, siendo Roca, de transmitir esa fe, no otra cosa. Por eso, ¿qué transmitimos en una enseñanza con autoridad, en una homilía, donde estamos ejerciendo también el munus docendi, evidentemente, y estamos ejerciendo también la enseñanza o una catequesis, especialmente en la Eucaristía, que estamos enseñando la fe de la Iglesia? Evidentemente la adecuamos a la manera de hablar, a la gente que nos entiende, a la gente que está allí hablando, adecuamos esas cosas que el Señor, para que la gente las entienda. Se entienda, dependiendo del público que tienes delante, pero transmitimos la fe de la Iglesia, que es la que la gente siempre ha escuchado y siempre ha creído. Pensamos como Dios. Esto requiere, por otra parte, me parece, que la actitud propia de quien está constituido en autoridad sea una actitud de permanente conversión. No por ser autoridad o por tener esa autoridad somos perfectos, ni mucho menos. Y no creo que haga falta explicártelo ni argumentártelo, es claro. Una actitud de permanente conversión. No por ser autoridad, iba a decirte, no por ser párrocos tenemos toda autoridad del mundo. No. Esto se ve muy bien en otro pasaje, donde también el Señor a Pedro se dirige y le dice aquello: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Cuando te conviertas,
Pensar que la transmisión de la verdad de Cristo no es algo amenazado por la debilidad, por las presiones de los hombres o por las tentaciones de Satanás es una ingenuidad. Una ingenuidad. Pensar que por nuestra autoridad vamos a ser perfectos, vamos a hacer las cosas bien, es una ingenuidad. El carácter de roca está siempre amenazado. Conversión. La actitud propia de quien tiene autoridad es el que se sabe débil y por tanto está siempre in statu conversiones. Ya hablamos de esto. Siempre está en ese camino de mejorar. Y yo me doy cuenta, Señor, y te lo digo a ti hoy en la oración, que necesito convertirme una y otra vez. Necesito una actitud de conversión continua para verificar si efectivamente mi vida está siendo esa roca que necesito. Y los fieles encuentran a mí eso, seguridad, por supuesto, acogida pastoral, comprensión, darles la verdad. Fíjate que este ejercicio lo practicamos mucho, ¿eh? en la dirección espiritual y en la confesión, evidentemente, ¿no? Y yo, evidentemente, cuando una persona te pregunta cosas difíciles de responder, donde a lo mejor pues tienes que equilibrar esa acogida pastoral o esa comprensión a esas personas que vienen con problemas serios y a veces complicados moralmente hablando, pero tú te das cuenta que tienes que acoger al mismo tiempo, no puedes faltar a la verdad. No puedes faltar a la verdad. Y al mismo tiempo tienes que acoger a esa persona y no verse rechazada. Es todo un equilibrio de bondad, de pastoral, de amor a las almas, de amor al Señor, de amor a la Iglesia, de amor a la fe. Es decir, de no aguar la doctrina y al mismo tiempo hacerla fácil, hacerla acogida. Es un equilibrio a veces complicadísimo, ¿no? Pero yo no puedo faltar a la verdad. Yo no puedo faltar a la verdad. Y si esa persona está viviendo una situación irregular, se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Y perdonar que lo diga aquí. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado que tiene una persona con una situación irregular y tú le explicas por qué es irregular, con cariño, acogiéndole, etcétera, y te dice, no, es que el párroco de tal parroquia me ha dicho que no, que puedo comulgar. O de un fulanito, y entonces te encuentras en una situación a veces complicada, donde tienes que explicarle pues que es una persona muy buena, pero que, yo qué sé, creo que me entendéis. Pero yo no puedo faltar a la verdad. Al mismo tiempo, que esa persona, no, entendedme la frase que os voy a decir, no se me escapa. Es decir, no por faltar a la verdad. Y además uno comprueba después que cuando ha dicho la verdad, cuando no ha faltado la verdad, cuando ha explicado la doctrina como es, pues evidentemente las almas lo agradecen, porque la conciencia nunca se apaga y está ahí. Todo esto creo que comprendéis muy bien, pues sois todos muy buenos confesores, pues que hay que también aplicarlo a muchas situaciones, ¿no? Pero lo que tengo claro es que yo tengo que defender la verdad, ser roca. Lo que es pecado, diga quien diga, lo contrario. Lo que está bien, lo que está mal. Si no quería yo darle más vueltas a esto, pero creo que me entendéis, ¿no? Evidentemente, eso requiere a veces, por mi parte, fortaleza. Y una conversión personal. Cuando te conviertas, confirma en la fe a tus hermanos. Confirma en la fe a tus hermanos, le dice.
El punto central es saber transmitir esa verdad, ayudando a las personas a que puedan edificar también su vida sobre la roca que es Cristo. Que es Cristo. Y hay otro punto, y acabo con esto, que me parece interesante también, que es cómo la Iglesia también ejerce, cómo la actuación de la Iglesia en el ejercicio de la autoridad. ¿A qué me refiero? Pedro está encerrado en la cárcel, ¿te acuerdas? Y la Iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Qué bonito que desde el principio de la Iglesia esto está claro. Así sucedía y así sigue sucediendo. En el contexto de la oración de la Iglesia, da firmeza a esa roca que yo tengo que ser yo. Por eso, ante una situación difícil de un sacerdote, de un obispo, o de la incomprensión por la forma de hacer de una persona, de un obispo, o por el modo de ser de un papa, y nos preguntan, ¿qué puedo hacer? Y respondemos, rezar. No estamos saliendo de la tangente, porque eso es lo que la Iglesia hacía desde el principio. Eso es lo que hacía la primera comunidad. Rezar por Pedro. Rezar por Pedro. En situación difícil. Y eso debe llevarnos a sentirnos muy fuertes. Nos guste o no nos guste la manera de ser, del hacer, de decir, lo que queráis, del Santo Padre o de un obispo, da igual, o de un compañero sacerdote. En el desempeño de nuestro ministerio sacerdotal estamos rodeados y envueltos de la oración de la esposa de Cristo, de la Iglesia. De la que necesitamos esa oración. Por eso los santos han rezado mucho por los papas, cuando incluso no eran ejemplares los papas. Acuérdate de Catalina de Siena, por ejemplo. Hay muchos más, pero... Y eran conscientes de que el Papa necesitaba oraciones y de que ellos necesitaban al Papa. Qué bueno es ver cómo también, fíjate, Pedro se equivoca y Pablo le corrige. Pablo ejerce ahí a quien hace cabeza, en quien hace cabeza la corrección fraterna. Qué bueno es que nosotros también en nuestra oración, por nuestros hermanos sacerdotes o por personas que nos den autoridad, usemos también de esto, sepamos corregir con cariño. Rezar, corregir, ayudar. ¿Todo por qué? Por amor a mi madre, la Santa Iglesia. Por amor a mi madre, la Santa Iglesia. Esa es la clave. Esa es la clave. Vamos a terminar nuestra oración de esta primera oración del día, en el que yo te animo mucho, que hoy tu oración por el Papa, por el obispo especialmente, sea muy constante, sea intensa, y que esa oración, pues por quien nos hace cabeza, por quien ejerce la autoridad, también, que es de ida y vuelta, porque nosotros también la recibimos, pues que se convierta de verdad en frutos de conversión personal, tú y yo. En la medida en que nos convertimos, conviértete. Cuando te conviertas, se dice el Señor. Fíjate qué bonito. Cuando te conviertas. Señor, ayúdame a convertirme para ser roca de verdad y no arenisca. Para que tú y la gente mis fieles, se puedan apoyar verdaderamente en mí. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María, Madre de la Iglesia.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.